que nos dicte la clase. Bien, buenas noches queridos hermanos, que Dios les bendiga. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de estar compartiendo su palabra entre ustedes. Gracias también al pastor Renato, nuestro misionero, que el Señor lo bendiga. Realmente es un gozo y un privilegio poder estar en esta noche, porque nosotros estamos de tarde todavía. Gracias por la invitación, que el Señor les bendiga. Me gozo de poder estar con ustedes, de saber que tenemos pueblo de Dios en diferentes partes y es un privilegio y gracias por las redes que nos permiten seguir sirviendo al Señor. Realmente esta es una bendición. Que el Señor nos bendiga a todos, hermanos. Estoy también para aprender de ustedes porque están en diferentes lugares haciendo sus quehaceres, pero se disponen su corazón, disponen su tiempo para aprender del Señor. Que el Señor bendiga muchísimo sus vidas, bendiga al pastor y bendiga la iglesia que está naciendo, que se está formando. Es un gozo estar realmente, es un gozo poder estar con ustedes. Que el Señor les bendiga. Bien, el día de hoy vamos a tener nuestra clase número 3. El curso es Cada creyente un líder. No sé si ustedes tienen material escrito, no lo sé cómo es, pastor. ¿Sí? Sí, lo tienen, bueno, los que lo han solicitado lo tienen en PDF. Ujú. Amén. Ya, ok, qué lindo. Y si no, también he preparado un PPT vamos a revisarlo y ustedes van a poder seguir también la lección. Líderes de oración. Pero antes vamos a pedir al Señor que nos guíe y sea su mismo espíritu guiándonos en este tiempo. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, bendito Padre, te damos gracias, Señor, por la libertad de tu Espíritu Santo de reunirnos en esta noche. Gracias por tu iglesia, como dice tu palabra, Señor, de todo lugar, Señor. Gracias por estar aquí, Señor, con tus hijos. Pedimos, Señor, que seas tú mismo capacitándonos, instruyéndonos, formándonos, Dios, para tu gloria y para tu honra. Queremos ser hombres y mujeres de oración, pues no hay otra manera, Señor, de hacer la obra tuya, sino en oración. Gracias por este tiempo. Ponemos, Señor, tu corazón delante de ti en esta hora. Toma control, Señor, de principio a fin. Lleva cautivo nuestros pensamientos a la obediencia de tu Cristo, Señor. Bendice las redes, Señor, los medios, cual nos comunicamos, que haya entera libertad. A ti, Señor, toda la gloria y toda la honra, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces iniciamos con nuestro tema. El tema es líderes de oración. Bien, tenemos un bosquejito. La siguiente, por favor, que es lo que va a tratar. Procuremos llegar de repente, tocar algunos puntos, pero este es en sí la lección, ¿no? Es la vida de oración del creyente espiritual, lleno del Espíritu, que vamos a tratar en el tema. Es la vida de oración del creyente que sirve a Dios, que sirve al Señor. Y la vida de oración del líder, el que discipula en las células, ¿no? El que tiene sus grupos, el que tiene sus discípulos, el que está sirviendo, formando a otros. Y entonces vamos a tratar esos puntos en nuestro bosquejo que ustedes lo tienen allí. Y entonces vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. En la siguiente, por favor. Dice así: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira. Esto está en Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Vallado aquí quiere decir muro, muro. Y cuando dice brecha, brecha es una rotura
como una abertura, ¿no? Una abertura. Entonces, eh, aquí, por ejemplo, ahí hay una figura de un soldado justamente en la brecha. En el texto está la brecha sola y acá está el soldado en la brecha, porque pasaba. Las ciudades antiguas, los castillos, tenían murallas como muro de protección. Y cuando tenían guerras, ¿no? Dice la brecha, a que se refiere el tema es a la rotura que un ejército podía hacer en la muralla de protección del castillo en el momento que era atacado. Entonces, cuando sucedía esto, la muralla quedaba debilitada y todos quedaban vulnerables a merced del enemigo. Entonces, ¿qué había que hacer? Repararlo. Pero a veces cuando la guerra, ¿no? Estaba toda ella, no se podía parar. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Dice que ponían al soldado en la brecha, justo en la brecha, para que protegiera con su vida, ¿no? Los que estaban adentro y defendiera la ciudad, el castillo donde se había producido esta rotura, ¿no? Esa es la idea. Ahora, cuando el Señor usa esta ilustración, ¿no? En Ezequiel capítulo 22, verso 30, que está buscando intercesores, ¿no? El Señor está buscando, en la siguiente, por favor, hombres y mujeres, ¿no? Él está buscando, Dios busca intercesores que se pongan en la brecha. Quizás no somos como los soldados en una guerra así, visto en la figura, pero sí hay una lucha espiritual y el pueblo de Dios tiene que ponerse en la brecha, tiene que haber oración. Nosotros levantamos manos de oración y dice el Señor, estoy buscando que hagan, levanten la muralla, ¿no? Que hagan vallado, que levanten el muro, la brecha que se ha abierto. Y pero no solamente que reparen la brecha que se ha abierto, sino que se pongan, dice, como muro. Porque esa es la idea, ¿no? Ponerse como muro cuando hay una brecha para evitar que se detenga el mal o el mal siga avanzando. Entonces, el texto muestra que Dios está buscando intercesores que hagan vallado. También nos dice que, por ejemplo, cuando dice el texto que se pusiesen en la brecha delante de mí. La frase que describe a un intercesor es aquel que se pone delante de Dios a favor de otros, ¿no? A favor de otros. Entonces, el intercesor es aquel que viene delante de Dios e intercede por otros. Y Dios está buscando a estos intercesores, hombres y mujeres que se pongan en la brecha para que vigilen en oración contra la destrucción. Hermanos, hoy más que nunca hay una gran necesidad. La muralla que protege a la familia, la iglesia inclusive, o una nación está deteriorada, bombardeada continuamente en sus bases, en sus principios, y se vuelven cada vez vulnerables. Tenemos que, como esos soldados de Jesús, correr, ¿no? Y ponernos en la brecha para que detener la obra del enemigo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere seguir haciendo cosas hermosas. Lo hizo acá hace 50 años con un movimiento que se llama Lima al Encuentro con Dios. Nosotros fuimos el fruto de ese despertar, de ese movimiento del Espíritu y quiere seguir haciéndolo. Y lo seguirá haciendo hasta que el Señor venga por segunda vez. Entonces el Señor quiere hacer cosas hermosas, ¿no? Maravillosas en sus vidas, en sus familias, en sus ciudades, su iglesia, en nuestro país o en el país donde esté. El Señor quiere hacer grandes cosas y Dios está llamando a sus hijos para que se pongan delante de Él, en su trono, ¿no? Ante su trono, para interceder por ellos, interceder por las almas, orar por almas para Cristo, para que el Evangelio se siga extendiendo, muchos más conozcan al Señor en estos tiempos tan difíciles, tan críticos realmente. Y también Dios desea que refrescar nuestra vida espiritual, ¿no? El fervor, el amor, la pasión por Dios. Él quiere renovar también nuestra visión. Vamos a servir al Señor
renueva nuestro amor y nuestro servicio al Señor, nuestra vocación de servicio. Y para eso Él nos llama a una vida de oración, una oración ferviente, sentida, guiada por el Espíritu Santo. No se puede hacer la obra sin la intervención del Espíritu Santo, y en la oración también el Espíritu Santo interviene. Él hace las cosas y Él hace que sucedan cosas. Por eso cuán importante al iniciar nuestra clase poder decirle al Señor, heme aquí, lo necesitas, Señor, aquí estamos para ponernos en la brecha. La brecha, como pueden darse cuenta, era un lugar de riesgo. No es fácil ponerse en la brecha, porque va a recibir todos los embates, pero es la única manera de poder avanzar y de permitir que no el daño pueda seguir causando más estragos, ¿no? Bien, en la siguiente, por favor. Entonces vamos a ver quién es el ejemplo máximo, el ejemplo por excelencia, ¿no? De la vida de oración. Y el ejemplo máximo nosotros lo tenemos en el Señor Jesús. La vida de oración del creyente espiritual tiene que tener un modelo. Nuestro modelo de oración es el Señor Jesucristo. Jesús es nuestro modelo por excelencia. El Señor Jesús, como dice ahí, ¿no? Oró al Padre y oraba por todo, en todo momento. No había tiempo, mañana, tarde, noche, oraba día y noche. Él era un hombre de oración. Entonces, el ejemplo lo tenemos en él. Y después de él van a seguir, como vamos a ver más adelante, una serie de hombres, siervos fieles al Señor, que también fueron usados por Dios en su momento para hacer grandes cosas, ¿no? En el siglo donde ellos estuvieron, en su tiempo, en el lugar donde ellos estuvieron. Bien, pero Jesús es nuestro ejemplo de oración. Siendo sin pecado, Él pasó por las mismas tentaciones que pasamos nosotros, sin pecado, pero sin embargo, Él igual, como si tuviera como nosotros nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros tenemos naturaleza así, Él oraba intensamente. Él oraba responsablemente porque él tenía una misión que realizar, algo tenía que hacer, su plan de salvación, entonces oraba y era metódico. Él se hacía un horario, vamos a ver más adelante, ¿no? Él tenía en mente la misión y la misión del Señor era hacer la voluntad del Padre, voluntad perfecta, ¿no? A la manera perfecta y así acabar la obra redentora. Él sabía a lo que había venido y él ponía todo en oración, oraba por todo, siempre estaba en continua relación con el Padre. Y esto, hablando de responsabilidad en Juan 4:34, él dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe así su obra. Entonces él estaba comprometido con la obra, comprometido con su misión. Por tanto, tenía una vida de oración metódica, intensa, ¿no? Con todo su corazón. Jesús oró en todo momento. Como vemos ahí, de madrugada, por ejemplo, aquí es la tarde, ustedes están en la noche, igual, ¿no? Qué lindo que podamos seguir aprendiendo de él. Dice, pero él oraba de día, de noche, como lo refieren los siguientes versículos, y pasamos a la siguiente, pastor, por favor. Vemos allí que él se levantaba, dice, de muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Así refiere Marcos 1:5. La vida de Jesús de oración fue intensa, intensa, porque él decía, siendo muy oscuro. Quizás por su ministerio, por su servicio, la gente lo buscaba siempre, no había tiempo. Quizás la noche cuando se disponía al descanso, de hacer el tiempo que era solo, por eso que se iba a un lugar desierto, sin distracciones, y ahí hablaba con el Padre, seguramente cómo iba a ser el día, cómo sería el día siguiente, cómo sería, ¿no? La comunicación con ellos, entre ellos.
Entonces él allí oraba. Él no hacía nada, nada, queridos hermanos, si no lo hablaba con el Padre. Y también en Lucas 6, capítulo 12, también dice: en aquellos días fue al monte y pasó la noche orando. Cuántas cosas que decir, cuántas cosas de que hablar. Y dice que pasó la noche orando. Como vemos, pues entonces la vida de oración del Señor Jesús fue intensa, no fue fácil, por eso que era metódico, había un horario, él señalaba los horarios en que podía tener esta comunicación con el Padre, y como estaba comprometido con la obra, así lo hacía. Y no solamente eso, queridos hermanos, sino que en la siguiente lámina, por favor, vemos que el Señor Jesús oró, dice, con lágrimas, con clamor y lágrimas. La palabra del Señor nos enseña que cuando hay un corazón contrito y humillado, el Señor no rechaza. Y mira cómo era la carga que el Señor tenía por su misión que tenía que hacer y por el amor a las almas. Él dice, oraba con clamor y lágrimas, con ruegos, dice allí, ¿no? Y se ofrecía ruegos y súplicas. No era una oración simple, no era una oración superficial, era una oración profunda que arrancaba lágrimas de sus ojos. Yo creo que cuando nuestros ojos lloran, ¿no? Surgen las lágrimas es porque la emoción nos embarga, ¿no? Lloramos de alegría, lloramos de tristeza, hasta de cólera lloramos, las emociones están allí. El Señor oraba con todo, dice que sus lágrimas, oraba con clamor, clamor y lágrimas. Bueno, así fue de intensa su oración, así fue de intensa, y él todo lo llevaba en oración. Eso es previo, ¿no? A lo que él iba a, a pasar en la cruz, pero su dependencia de Dios, su dependencia en todo momento, eh, hizo que lo buscara así, con intensidad, en todo momento. Siendo como es Jesús sin pecado, buscaba a Dios y dependía de Dios. Y cuánto más nosotros, queridos hermanos, que todavía tenemos esta naturaleza caída, necesitamos depender de Dios, necesitamos buscarle mucho en oración, meramente porque somos pecadores, y enseña la palabra, y necesitamos esa gracia de Dios para vivir vidas santas, agradables a Él, y una vida así puede llevar mucho fruto para la gloria de Dios, tener una vida espiritual fructífera, tener una vida de comunión constante con Dios, una búsqueda de Dios y tener fruto. Es lo que el Señor allí nos dice. A ver, la siguiente, por favor, ahí está. También la siguiente lámina, por favor, en todo lugar, ¿no? No había lugar, en todos lugares para buscar y ponerse en contacto con Dios. En todo lugar, en todo momento, en todo tiempo, en todas circunstancias, y orar por todo. No había decisión o cosa que él iba a hacer que no lo pusiera en el altar. Igualmente nosotros, queridos hermanos, que necesitamos, ¿no?, siempre depender de Dios en las decisiones que vamos a tomar para que sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Y nosotros, Perdón. y nosotros, Silencie su micrófono, por favor. Por, por favor, alguien ha entrado, silencie su micrófono. Continúe, hermana amén, Rosa. sí. Y sabemos que él en su vida de oración fue oído, dice, a causa de su temor reverente. Y también orando en todo lugar. No hay circunstancia, hermano, hermana, que tú no puedas poner delante del trono en cualquier momento. Dios, como es hermoso poder ir en cualquier horario al Señor, ¿no? Del día, de noche, poder buscarlo y orar, orar. Entonces, para poder tener una vida en el Espíritu, una vida de oración guiada por el Espíritu Santo. Esa es la oración del creyente espiritual. Depende de su Señor, depende de Dios. Y el modelo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a resumir lo que hemos dicho hasta aquí en la siguiente lámina, por favor. Diremos que caminar en el Espíritu
o sea, depender del Espíritu Santo y reflejar a Cristo en nuestra vida, entonces tenemos que orar con pasión. Eso nos hará orar con pasión, con fervor. Creo que el creyente debe anhelar eso, ¿no? Orar con pasión, con fervor y ser constante, ¿no? Sin cesar. Es perseverancia. Hay que ser perseverantes en lo que queremos hacer para el Señor y con profundidad, con intensidad, ¿no? Vivir vidas intensas en el Señor, en esa búsqueda del Señor, porque la vida cristiana es una vida sobrenatural que no se puede vivir en fuerzas humanas. Necesitamos del Señor. El Señor dependía en todo momento del Padre, siendo como es sin pecado. ¿Cuánto más nosotros, mis queridos hermanos, necesitamos depender de esa gracia de Dios para vivir de acuerdo a su voluntad y de acuerdo, ¿no? Y hacer las cosas que Dios quiere hacer, como hemos dicho, en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia o en nuestro país, en el país donde estemos. Dios tiene planes hermosos y maravillosos. Bien, entonces, ahora vamos a ver la plenitud del Espíritu en la oración. No sé si hasta acá quisieran hacer alguna pregunta antes de avanzar. ¿Tienen alguna inquietud? Si no, continuamos. ¿Se entiende, no, mis amados hermanos? Pero sí, hermanita. amén. Entonces, Hermana, continuamos. Amén. Continuamos con la siguiente. La plenitud del Espíritu y la oración. Como les dije hace un momento, ¿no? No se puede hacer la obra de Dios si no es a través del Espíritu Santo. Y como dice Romanos capítulo 8, versos 26 y 27, lo voy a leer, ustedes también lo tienen allí. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. No podemos hacer la obra sin la ayuda, sin la intervención del Espíritu Santo, porque quizás nosotros podamos tener nuestro propio pensamiento, nuestras propias ideas, nuestros propios criterios, pero el Espíritu Santo conoce y dice que Él conoce a lo desconocido que nosotros no sabemos y Él alinea la oración. No sabemos cómo pedir, si estamos pidiendo mal, Él lo acomoda, Él lo ordena. Entonces, en dependencia del Espíritu Santo debe ser nuestra vida de oración. Y para eso tenemos que tener la plenitud del Espíritu, ¿no? La llenura del Espíritu Santo para orar, como Él sabe hacer, ¿no? De acuerdo a la voluntad de Dios. Para orar eficazmente, que nuestras oraciones sean eficaces, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. La plenitud o llenura del Espíritu Santo, que también es un curso que nosotros tenemos, Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu puede definirse como un estado espiritual, un estado espiritual donde le permitimos que el Espíritu Santo haga lo que debe de hacer en nuestras vidas, ¿no? Él tome el control, las riendas, Él guíe, Él dirija, ¿no? Cuando nosotros le dejamos hacer al Espíritu Santo la tarea, la obra, entonces estamos siendo llenos, ¿no? Porque Él tiene toda libertad para moverse y para hacer, para cumplir todo lo que vino a hacer en nuestra vida, ¿no? Santificarnos, enseñarnos, corregirnos, todo lo que hace la obra del Espíritu. Ser lleno no es tanto un asunto cuando dice no quiero ser lleno del Espíritu Santo, o sea, lléname, lléname, lléname. No, no es esa la idea, sino más bien que el Espíritu Santo vaya tomando más control de nosotros. Él vaya tomando más de nosotros que nosotros de Él, ¿no? Nosotros nos vaciamos, Él viene y va llenando y va llenando. Entonces, es tener más de Él que de nosotros mismos, ¿no? Que Él tenga el control. Y a los cristianos, el Señor nos ha dado
mandato de ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos es un estado en que debemos vivir, no es algo, no debe de extrañarnos, debe ser algo común para nosotros estar llenos del Espíritu. Y más bien el no tener la llenura o no estar llenos del Espíritu Santo es estar en un estado de desobediencia, porque el mandato es ser lleno, ¿no? ¿Y cómo me lleno del Espíritu Santo? Como dice, no es que lléname, lléname, sino al contrario, Señor, toma más control de mí, menos de mí, ni yo a un lado, y tú haz la obra, tu pensamiento. Lo que como Él sabe, dice, no, Él intercede conforme a la voluntad de Dios, Él sabe cómo hacerlo. Entonces dejar que Él nos guíe. Llenura es dejar que Él tome el control de nosotros, que nosotros podamos, como también el Señor decía, ¿no? Es necesario que Él crezca, ¿no? Que yo mengüe para que Él crezca, algo así. Tenemos que menguar y Él crezca. Su intervención en nosotros crezca. En la siguiente, por favor, la plenitud, ya está, dice 3 consideraciones importantes para ser llenos del Espíritu Santo. Primeramente, es algo que tenemos que decidir. No solamente es pedir, hay que decidir separarnos del pecado. Primera, separación del pecado, separarnos del pecado para que nuestro ser sea santificado, como dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice que Dios, el Dios de paz, quiere santificarnos por completo, espíritu, alma y cuerpo. O sea, el Señor, esa es su voluntad, santificarnos. Y ahí está expreso. Yo debo tomar la decisión. Quiero que el Señor me santifique y la obra del Espíritu se dé en mi vida. Yo tengo que dejar el pecado, apartarme del pecado para que mi ser sea así, ¿no? Dice el Señor, sea por completo, sea santificado por completo, cuerpo, alma y espíritu. También lo otro tiene que ver con la decisión. Tengo que consagrar mi vida. Antiguamente, cuando el pueblo de Israel, el Israel antiguo, que se acercaba a Dios, traía siempre una ofrenda, un animalito, y lo ofrecía al Señor por su pecado. Pero el corderito, el animalito venía, ¿no? Contra su voluntad, pero uno lo ofrecía. Aquí el sacrificio, mis amados hermanos, es de nosotros mismos, voluntariamente consagrarnos al Señor, consagrar nuestra vida a Él. Quiere decir presentar, dice, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, tanto agradable. Señor, tome el control de mi vida, aquí estoy yo, haz tu voluntad en mí. Eso es, querido hermano, de presentarnos delante de Él en sacrificio vivo. Y tercera vez, el tercer punto dice dejar que el Espíritu Santo entonces así vaya tomando más de nosotros, vaya tomando más de nosotros y cumpla lo que ha venido a hacer, ¿no? Santificar, reflejar más a Cristo, que podamos parecernos más a Cristo, ¿no? Nuestras actitudes, en nuestras acciones, que nos podamos parecer más a Cristo, ¿no? Entonces Él hará eso, reflejar más a Cristo y podamos amar más, ¿no? Comprometernos con Él. Amor es compromiso, amor es responsabilidad. Yo creo que ustedes, como nosotros, el amor no solamente son emociones, ilusiones, el amor es responsabilidad. Aquellos que son padres lo saben, aman a sus hijos y por eso mismo tienen responsabilidades para los hijos. El amor conlleva responsabilidad. Entonces, si amamos al Señor, tomemos esto también. Tengo que decidir consagrarme al Señor para que Él me pueda usar, para que Él me pueda usar. Entonces, separarnos del pecado, consagrar mi vida al Señor y dejar que el Espíritu fluya. De dejar que el Espíritu fluya, que cumpla, hay que dejarle actuar en nosotros. Más de Él, menos de nosotros. La llenura es cuando Él toma más el control de nosotros. Y solamente así y solo así podemos tener una comunión preciosa en el Espíritu.
Así nuestra comunión con Dios será deleitosa, deliciosa. Venir a la presencia del Señor en oración no será una carga de ver, al contrario, una delicia. Y así debe ser. Cuando es guiado por el Espíritu, así es, hermano. Cuando nuestro encuentro con Dios debe ser así, deleitoso. Y no solamente es eso, sino que también habrá fruto espiritual. Podremos fructificar en el Espíritu. Llenos del Espíritu, el Espíritu podrá manifestar su fruto en nosotros y podremos así parecernos más a Cristo, ¿no? Y no solamente eso, sino que ese fruto no nos dejará estar sin fruto. Eso se verá en el servicio, ganando almas para Cristo, compartiendo mi fe a otros, discipulando a otros, enseñándoles a amar a Dios, enseñándoles a servir como el Señor nos enseñó. Entonces, debemos depender enteramente del poder de Dios para nuestro servicio, para nuestra vida espiritual. Como dice el Señor, nada podemos hacer separados de Él. Si queremos una vida en el Espíritu, llenas del Espíritu, tenemos que estar pegaditos a Él. Amén. Bien, en la siguiente, por favor. La práctica de deleitarse en su presencia, justamente lo que hemos dicho, ¿no? Hay textos bíblicos que hablan de esto. Será hermoso entonces cada día buscar su presencia, ¿no? En oración. Quizás en el horario que tú dispongas, querido hermano. Cada uno tiene agendas diferentes. Quizás el Señor, por su agenda recargada, el Señor Jesús era la medianoche, porque en esa hora no era interrupción, no habían hermanos o personas que le buscaban, ¿no? Entonces él estaba en esas horas hablando con Dios. Cada uno conoce su agenda, debe hacer un espacio, sí, debe tener su tiempo a solas con Dios en adoración para poder adorar al Señor, poder estar presentándonos delante de Él. Hacer esto, hermanos, honra su nombre. Dios, y para nosotros es deleitoso, imagínense, para el Señor, es honrado. Él se siente honrado cuando nosotros le buscamos en oración, cuando queremos estar con Él en comunión. Entonces, y Él merece, queridos hermanos, toda nuestra oración. Así estaremos haciendo, dice, en comunión con Él, en oración, siendo en la tierra lo que un día haremos, estemos en su presencia, ¿no? Adorándolo por siempre. Ahora le adoramos por momentos, pero habrá un tiempo cuando estemos en la presencia del Señor que lo haremos sin parar. Pero acá, mientras tanto, el Señor nos da para deleitarnos un poco, entonces es en su presencia, en su comunión, en oración. Y como dice el texto allí, ¿no? Que orar sea nuestro mayor deleite. El salmista decía en el Salmo 73, 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ya el Señor lo llenaba todo. Ya no había placer en la tierra, en el mundo, que Él pudiera buscar. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo. Que esto sea nuestra oración también, hermano. Pedirle, Señor, que tú seas todo para mí. El siguiente texto que está en Juan 15, 16, también dice, al orar recibiremos poder y la gracia del Señor para vivir vidas santas y de servicio con mucho fruto, para que este fruto permanezca. Por eso que en Juan, no, si seguimos en la anterior, el pastor, seguimos en la anterior. Por eso que en el Evangelio de Juan dice, no me elegisteis vosotros, sino que yo os elegí a vosotros y he puesto para que vayáis y llevéis fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Y el Salmo 37:4 dice, al deleitarnos en su presencia, en oración, Dios pondrá, dice, el deseo en nuestro corazón de pedirle, ¿no? Que se haga su voluntad, en nuestra vida, en nuestro ministerio. Y al igual, ¿no? Los planes y cosas que nosotros tengamos, ponerlos delante del Señor. Él mismo nos bendecirá. Hay que buscar al Señor. Por eso que el Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Llegar a ese grado, ¿no? De dependencia, de deleitarnos, acostarnos en Él.
Bien, y ahora sí, la lámina 14, la que tenemos, dice, la vida de oración del que sirve al Señor. ¿Cómo debe ser la vida de oración del que sirve al Señor? Y como dije al inicio, después del Señor Jesús, han habido hombres fieles que han servido al Señor de inspiración hasta el día de hoy, ¿no? Tenemos ahí una serie de nombres y tenemos siervos fieles que fueron usados por Dios, ¿no? Y que a través de la oración ellos pudieron bendecir muchísimo a su generación, ¿no? Entonces, en toda la Biblia vemos a siervos de Dios que Él usó poderosamente y que llevaron vidas de oración ferviente, de intimidad con Dios. Ellos impactaron su generación y nos han dejado ejemplos que nos inspiran hasta el día de hoy. Por ejemplo, en Génesis 18 se menciona a Abraham, ¿no? Abraham oró por Sodoma, fue un intercesor. Tenemos también a Jacob, que luchó con Dios. Génesis 32, tenemos a Moisés. Quizás ustedes no lo sé, pero estos hombres grandes de Dios son los hombres siervos que nos inspiran hasta el día de hoy. Sus vidas hasta el día de hoy siguen enseñando, ¿no? Elías también, otro profeta que oró, de tal manera oró que dice que descendió fuego del cielo. También tenemos a Eliseo, Jeremías, Daniel, Pablo, Epafras y muchos hombres más, que conforme vayamos conociendo más del Señor, vamos a relacionarnos con ellos y vamos a inspirarnos en sus vidas, ¿no? Estos hombres de Dios fueron personas como nosotros. Cuando uno lee la Biblia y ve los personajes, dice, wow, ¿no? Moisés, ¿no? Wow, Eliseo, hermanos, ellos eran hombres comunes, así como nosotros, pero ellos decidieron tener una relación especial con Dios. Y eso hizo la diferencia, porque el que hace las cosas no es el hombre, el que hace las cosas es Dios, pero hay que decidir. Hay que decidir. Ellos tomaron esa decisión, ¿no? De tener tiempos especiales con Dios y se dispusieron a la batalla para interceder por lo que Dios quería hacer. Y Dios los usó para hacer, cumplir sus planes y sus propósitos, porque Dios tiene planes y propósitos y va a usar hombres y mujeres fieles que ayuden a esos planes y propósitos. Bien. Entonces, Elías, mencioné en ese momento Elías, ¿no? Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Cuando nosotros vayamos conociendo más los personajes de la Biblia, vamos a ver no solamente, ¿no?, de su vida de fe extraordinaria, sino también sus fallas que ellos tuvieron con nosotros. Pero dice, sujeto a las pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviese y no lloviese de la tierra por 3 años y 6 meses. También había un propósito en esa oración. Todo hay un propósito, ¿no? Entonces, el Señor nos invita a tener una relación íntima con Él, ¿no? Para servirle con nuestras vidas. Nosotros le servimos con nuestras vidas, con lo que somos, ¿no? Entonces, y con vidas de oración. Porque el que hace la obra es Dios. Dios está haciendo la obra, por ejemplo, allá donde ustedes están. Dios está haciendo, pero está usando a sus siervos y a sus siervos. Es hermoso que podamos ser instrumentos de Dios donde Él nos quiera usar y que así sea, ¿no? Y sirvámosles con nuestras vidas de oración ferviente, perseverante y ungida en el Espíritu, porque eso es lo que Dios quiere. Intercesores que se pongan en la brecha. Estar en la brecha es estar dispuesto a sufrir todos los ataques, porque el soldado que ponían en la brecha era eso, tenía que defender con su vida los que estaban, ¿no?, dentro del castillo de la ciudad. Es pues nuestra responsabilidad como discípulos de Cristo orar, orar, y como dice su palabra, la oración eficaz del justo puede mucho. Así que, hermanos, tengamos una vida fructífera en el Espíritu. Sigamos en el siguiente, por favor. Bien, la oración del líder que fructifica. ¿Cómo debe ser la vida de oración del líder, del siervo que lleva fruto? Porque lo que queremos es llevar fruto, ¿no? Entonces, en los siglos recientes tenemos ejemplos también de siervos que respondieron al llamado de Dios para clamar delante de Él
y el resultado fue vidas y ministerios fructíferos. Tenemos ahí también unos ejemplos de cuando uno estudia más la vida de ellos, también nos van a inspirar hombres fieles que se pusieron en la brecha en su momento. Entonces tenemos, por ejemplo, a Lutero, ¿no? Reformador, que Dios usó para renovar a la iglesia en el siglo XVI. Y él dice que oraba 2 horas en la mañana antes de hacer todas sus actividades. Y él no oraba, corría el peligro de perder la batalla, ¿no? Ante el diablo ese día. Y el fruto de su vida de oración fue el regreso de la cristiandad a Cristo y a la vida. Y su vida de oración impactó en su generación. Jorge Müller también es un hombre de Dios hermoso. Su biografía, si ustedes lo leen, es inspiradora también del siglo XIX. Él fue un hombre de fe y de oración. Él obtenía, ¿no? El dinero lo obtenía del Señor para hacer la obra, ¿no? Él tuvo, dice que mantener a miles de huérfanos, ¿no? Abrir escuelas para pobres, repartir Biblias, libros, viajar y predicar, dice, por Europa, sostener a los misioneros. La obra de Müller es hermosa, ¿no? Su tiempo. Entonces es una demostración de este hombre, ¿no? Que se dispuso a hacer la voluntad de Dios, se dispuso a estar en la brecha por su generación, se dispuso a estar en la brecha en su tiempo por todo lo que hizo y el fruto lo cosechamos, ¿no? Lo seguimos cosechando. En la siguiente, por favor. También la siguiente, la 16. La lámina siguiente, también tenemos otros personajes misioneros norteamericanos, ¿no? Juan Wilde también, ellos, y también ahora pasamos a la vida de oración del líder discipulador, o el líder de célula. El líder se prepara en oración, dice, para dirigir su célula. Nos hemos inspirado en grandes hombres de Dios, pero ahora nosotros también hacemos la obra de Dios. ¿Dónde nos ha llamado el Señor a servir? ¿Qué debemos hacer? Tenemos que prepararnos para hacer la obra del Señor. Entonces, allí nosotros tenemos, como dice 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad, ¿no? Entonces, dirigir un grupo, ¿no? Una célula que nosotros llamamos grupo pequeño, es una bendición y también una gran responsabilidad que Dios nos da como hijos y estamos dispuestos realmente a servirle, pastoreando, cuidando el rebaño. Es el Señor que nos capacitará y nos dará el amor para hacerlo, para cuidar al nuevo, hermanos, discípulos. Solamente ya ustedes como el pastor tienen su ministerio, estarán en el ministerio, el Señor les capacitará, les dará el amor y Él hará la obra, ¿no? Pero sí necesitamos que se dispongan a orar, a depender de Dios. El líder se prepara en su ministerio. La visión debe estar grabada en la mente y el corazón del líder. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Y orar. Como hemos visto el ejemplo de Jesús, él oraba por todo. Él sabía lo que tenía que hacer, pero él aún dependía cada día lo ponía en oración. Igualmente, si vamos a hacer algo para el Señor, el líder tiene que orar muchísimo, ¿no? Por la visión que el Señor ha dado y orar para que ésta se realice. Y tiene que hacerlo, dice, orará siempre de manera ferviente, como hemos visto. Debe ser oración ferviente por su grupo, por la gente que está guiando, por la gente que está cuidando, ¿no? Por todos ellos. Entonces debemos de comprometernos en esa vida de oración. La vida devocional diaria del líder. El líder tiene que permanecer en la oración y la palabra. Tiene que estar a la par. Y esto tiene que ir creciendo, ¿no? Para que la vida personal del líder también vaya creciendo en santidad y sea un instrumento poderoso que Dios pueda usar. Si el líder permanece en la oración, si el líder permanece en la palabra, Dios lo va a usar con vida santa, ¿no? Va a poder discipular a su grupo, su rebañito.
¿Qué podría, dice, sin una vida de oración, qué podría dar a sus discípulos? ¿Qué podríamos dar? Todo es del Señor, tenemos que buscar y depender de Él para poder tener nuestras reuniones, compartir la palabra con ellos. Por eso que en Timoteo se exhorta, procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, que se prepara, que estudia, que ora, que medita, que cuida su rebaño, que está atrás de sus ovejitas, llamando, orando, conduciéndolas en todo momento, ¿no? Bueno, también el líder, en la siguiente, por favor, en la 18, el líder se prepara en oración para el pastoreo. Hay que pastorear, hay que guiar. Y el bueno, en nuestra iglesia tenemos el ministerio celular, ¿no? A través de cuidado pastorales, a través de los grupos pequeños. Entonces el ministerio celular permite un trabajo de pastoreo, cuidado, más personalizado. No se ve la figura, pero tenemos que cuidar, ¿no? Este ministerio juntamente va al lado de la edificación espiritual, ¿no? La enseñanza, como es lo que estamos aprendiendo ahora, ¿no? Estamos estudiando, estamos a la par de la oración, la edificación, la enseñanza, ¿no? Tenemos que estar, y no solamente es la enseñanza, también la evangelización, también es las misiones, ¿no? Y mira, por la obra misionera, que es lo que tenemos ahora, una clase virtual, ¿no? Gloria a Dios por eso, ¿no? Porque está la visión, está el líder que se prepara, que ora, abraza la visión y sigue el Señor usándolo para extender su evangelio, ¿no? Entonces, siento que la tarea que el Señor nos ha dado es una tarea espiritual. Los colaboradores, nosotros tenemos también que estar alineados con Dios, ser capacitados y ser ungidos por Dios para poder llevar adelante la obra. Por eso que el líder se prepara, se capacita, ora, estudia. Para pastorear y cuidar bien su grupo, es necesario que el líder o el discipulador conozca bien a sus discípulos, ¿no? Cuáles son sus necesidades para pastorear, para orar de acuerdo a su necesidad, ¿no? Cuáles son sus cargas, ¿no? Y sus carencias, todo eso, ¿no? Para interceder adecuadamente, ¿no? Del Señor por ellos. Y eso lo hace en su vida devocional. Entonces, el líder se prepara en oración para pastorear, para saber cómo guiar, tiene que conocerlo para poder orar adecuadamente, ¿no? Y como dice el apóstol Pablo, dice, él cuidaba como si fuera una nodriza. Él cuidaba a los nuevos en la fe como si fuera una nodriza. Dice que fue tierno entre nosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Mira qué bendición poder ver al nuevo, así, ese cariño y ese amor. Yo creo que es inspirador también el apóstol Pablo, su vida de oración por sus ovejas. Su oración, guiada por el Espíritu Santo, estará cargada de verdadero amor y preocupación por sus ovejas que el Señor le ha dado. Que si tenemos a quien cuidar, el Señor lo ha puesto en nuestras manos para cuidarlo. Por eso él dice, lo cuidaba con ternura, ¿no? Y el líder de célula, el líder de su grupo, o así tengas uno a quien cuidar, quiere crecer, tiene que llevar una vida de oración, tiene que prepararse, tiene que depender, ¿no? Y no solamente orar 5 minutos o prepararse 5, y al contrario, se disponga su tiempo como lo han dispuesto ustedes, amados hermanos, prepararse y recibir, ¿no? La capacitación primeramente del Espíritu del Señor y prepararse con todo lo que el Señor ponga, todas las herramientas que el Señor ponga en nuestras manos. Eso es. Por eso que en Gálatas 4:19 sigue diciendo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo creo que hacer la obra del Señor, cuidar las ovejitas, es que se parezcan más a Cristo. Y eso conlleva un acompañamiento, un discipulado, ¿no? Con el nuevo.
enseñarle a amar, enseñarle a conocer al Señor, enseñarle a depender del Señor, enseñarle a orar, tantas cosas que se puede hacer por el nuevo que ha conocido a Cristo. Y entonces dice, y tiene que hacerlo porque a veces sí vemos que está hermoso y de repente volvió atrás, de repente retrocedió, y por eso son los dolores de parto que tienen el apóstol Pablo, no vuelven atrás, otra vez hay que volver a formar, ¿no? Orar, y todo eso, es una tarea hermosa, es un pastoreo. Yo creo que el Señor nos ha puesto para cuidar a su rebaño, lo estamos haciendo con su ayuda, que realmente Él lo hace a través de nosotros. En el siguiente punto, el 19, dice la vida de oración del líder, ¿no? Circulador de células. Dice, el líder se prepara en oración para la evangelización también. Tiene que tener visión de crecimiento, no solamente quedarse con lo que tiene que crecer, tiene que mirar afuera, tiene que alzar su mirada y ver que ya los campos están blancos, pues tiene que crecer. Y como líder de grupo te acostumbras a orar en el Espíritu, mirarás a la gente como Jesús la veía. Él las veía como ovejas sin pastor, deambulando por aquí, perdidas, desubicadas, necesitadas. Y el Señor te dará un corazón como el suyo. Si tú estás queriendo ganar almas para el Señor te va a dar su corazón. Es imposible hacer la tarea sin el corazón de Señor. Orando así, el Señor te dará la creatividad para hacer la obra. Ahí, cuando yo escucho los testimonios de los hermanos, cómo hacen para reunirse, realmente yo me gozo, ¿no? Me gozo, porque el Señor dará la creatividad de donde no hay, hacen, ¿no? Y puede la iglesia del Señor continuar reuniéndose, alabando, creciendo, ¿no? Entonces Él dará la creatividad, ¿no? Y para poder crecer, ¿no? Tarea evangelística, ¿no? A través de repente de videos como estos, ¿no? Gracias a Dios por la pandemia, que la pandemia nos abrió los ojos para poder hacer esto, ¿no? Algo bueno de la pandemia es cierto, ¿no? Que no nos limitó cuando vino la pandemia, la iglesia se reunía en las casas, sí, así, a través de un monitor, y así crecíamos, seguíamos alabando, adorando, tomábamos la academia, todo, ¿no? Nuestros cultos de oración, todo lo hacíamos así, y gloria a Dios. Entonces es lindo, es una herramienta que el Señor tiene que sacarle provecho. Entonces, queremos crecer, usemos toda la creatividad que el Señor nos dé para poder hacer, ¿no? Videos, launches, las casas, no sé, ustedes, cada uno de acuerdo a su realidad. Dice, ¿cómo puedo crecer, Señor? Tengo mi casa, quiero hacer esta obra, ¿cómo lo hago, Señor? Ahora la virtualidad nos da, mira, qué lindo, yo estoy acá en Lince, en Lima, y ustedes están tan lejos de mí, y sin embargo estamos capacitando, gloria a Dios por esto. Entonces, el líder celular orará por su grupo para que el Señor le dé las estrategias para multiplicarse, ¿no? Estrategias de multiplicación para crecer, para multiplicar. Todo eso viene de Dios en oración. Él despertará la visión y la carga y dirá cómo hacerlo, ¿no? Y eso estás alineado con el Señor lo hará, ¿no? Por eso que en Hechos capítulo 2, 42, 47, que si tenemos la lista, creo no lo hemos puesto, pero lo voy a leer, ¿no? Ahí también el Señor usó a la iglesia del primer siglo, ¿no? Para crecer en casas, ¿no? Y se multiplicaron ellos, se multiplicaron, ¿no? Yo todavía no llego ahí, pero sí, el anterior, el Señor dice, y perseveraban, no lo he puesto, yo lo tengo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿no? Es lo que estamos haciendo hasta el día de hoy, perseveramos en la palabra, en la comunión en los unos con otros, a través de este medio también podemos tener comunión, ¿no? Partimiento del pan ¿no? Y las oraciones, dice, perseverando unánime cada día en el templo, partiendo el pan, las casas, unían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Así creció, hermano, la iglesia del primer siglo, así que Hechos 2, de 42 a 47, así creció la iglesia del primer siglo. Y sigue creciendo hasta el día de hoy, porque seguimos compartiendo las mismas cosas, no hay nada más. Bien, y ahora sí llegamos a las conclusiones, ¿no? En todo lo expuesto hasta aquí, ¿qué es lo que quiere el Señor, queridos hermanos? El Señor quiere seguir formando a Cristo en nosotros, ¿no? Formar a Cristo en el corazón de los líderes y de sus discípulos. Y así llegamos ¿sí? A cumplir la gran comisión.
El Señor quiere vidas profundas de oración, vidas fervorosas, disciplinadas, intensas, persistentes. Sin la oración guiada por el Espíritu Santo, es imposible crecer y traer almas. Los discipuladores y discípulos oraremos en el Espíritu con pasión, ¿no? Y con compasión y preocupación. Dice pasión por Dios, compasión por la gente, ¿no? Y preocupación por los nuevos creyentes. Recordaremos, dice, recordamos y damos gracias a Dios realmente por el avivamiento que les comenté hace un momento, ¿no? Que el Señor obró por medio del movimiento Lima al Encuentro con Dios, que fue un movimiento que ha bendecido nuestra ciudad de Lima y que hasta ahora nosotros cosechamos frutos, ¿no? Queremos llevar más frutos para la gloria de su nombre. Que el Señor siga obrando, queridos hermanos, allá en el lugar donde ustedes están, con el pastor, el siervo que el Señor ha levantado, con el pastor Renato y con todos los medios que el Señor nos dé para que se pueda dar la obra. Que el Señor les bendiga muchísimo, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por permitirme compartir con ustedes.